Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. ¿Sí? Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. El capítulo número 1. Hechos, capítulo número 1. Y nosotros leemos sí, los versículos, a ver, déjenme ver aquí, versículos 9 hasta el 11. Repito, Hechos, capítulo número 1, los versículos del 9 hasta el 11. Alguno de ustedes, hermanos, que quisiera dar lectura a este pasaje. Hechos 1, del 9 hasta el 11. ¿Alguien que tiene a bien o tenga a bien dar lectura a este pasaje? Yo, Adelante, hermano Percy, por favor, hermano. y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok. Con el Señor En sea. el versículo número 12, simplemente para conocer más respecto a la ubicación, algo más exacta de Jesús y sus discípulos cuando Jesús asciende a los cielos, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este monte es el lugar donde estuvo Jesús cuando ascendió. Y se entiende o se piensa que también a este monte es que Jesús descenderá cuando regrese. Eh, y nosotros vamos casualmente a ver lo relacionado con los últimos tiempos. Y para ello voy a hacer uso de esta cartilla, regresando a las otras imágenes o láminas que hemos estado utilizando. ¿Se aprecia bien, hermanos? Mm, Si lo pueden leer. Sí, pastor. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, todo este tiempo llamado de los últimos tiempos es también conocido como, acá lo tiene usted, el día del Señor. Y comienza con lo que sería la tribulación, ¿ve? Hasta el tiempo en que ya Jesús, ¿no?, se manifiesta y con ello también sigue pues los juicios divinos. Eh, Simplemente para que usted tenga a bien el entender todo esto, ¿sí? Aquí en la parte de notas se nos dice la línea del tiempo de izquierda, ¿sí?, hacia la derecha no está diseñada o graficada bajo escala consistente alguna, o sea, no está en escala, ¿no? Las líneas de puntos verticales, que serían estos, ¿no? Los puntos suspensivos, todos ellos, indican grandes cambios en diferentes periodos del tiempo. Vamos a nosotros hablar primero de la batalla de Gog y Magog. Si se da usted cuenta, ¿sí? Aquí en esta gráfica, en esta lámina, aquí tenemos la batalla de Gog y Magog
Y aquí tenemos nuevamente la batalla de Gog y Magog. Bueno, en realidad, muchas personas, muchos estudiosos piensan que se refiere a la misma batalla, que puede ser, y que generalmente se ubica en este lugar, ¿no? Dentro de lo que sería pues los tiempos últimos, ¿no? Sin embargo, el escritor o el que realizó este estudio a través de esta gráfica, fue mi instructor en el seminario y también amigo mío y de la familia, él piensa, y lo dice acá en el punto número 2, que la batalla de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, como acá, si se da cuenta acá, esta de acá, esta batalla de Gog y Magog puede también referirse a Apocalipsis. Pero bueno, entonces esta batalla, según lo que piensa el autor en Ezequiel 38 y 39, se ubica antes de la confirmación del pacto entre el anticristo e Israel. Aquí puede leer usted el pacto confirmado. Vamos a llegar a eso, ¿sí? Se estima que la manera milagrosa, y haría bien usted primero en ah, tener una copia de esto, sí, no sé si necesita que se le envíe, lo puedo hacer. Valdría la pena que lo lea porque es cierto, se deja notar acá una manifestación poderosa, ¿sí? Algunos asumen que esa manifestación se refiere a Dios y otros pueden pensar, como en este caso, que más bien dice la manera milagrosa y providencial en que Israel es liberado de la destrucción durante esta batalla pueden ser los medios utilizados por el anticristo para persuadir a los judíos que él es el Mesías político que ellos han estado esperando. Recuerden que Israel no negó a Jesús, rechazó a Jesús como el Mesías. Juan, el apóstol, dice en su evangelio que Jesús a los suyos vino, esto es Israel, pero los suyos, sí, no le recibieron, lo rechazaron. Aún hoy en día, Israel como nación sigue esperando la manifestación del Mesías. Así que la idea detrás de esta batalla de Gog y Magog, presentada al inicio o aún antes de la tribulación, es para expresar que más bien el que se manifiesta en una manera poderosa es el anticristo, o hace uso, en todo caso, si es Dios, hace uso de lo que Dios hizo para él atribuirse lo ocurrido a sí mismo, lo cual haría que Israel como que llegue a ser agradecido a este personaje, el anticristo, y a la vez a confiar también en él. Después de ello, y mire usted acá, sí viene el pacto confirmado. ¿Qué es el pacto confirmado? Daniel 9:27. Alguno de ustedes que le dé lectura, por favor que lo busque mientras voy explicando un poquito. Aquí respecto a la semana 70 de Daniel. En el libro de Daniel, y sí, en el capítulo número 9, hay profecías también respecto a los últimos tiempos. Y las profecías allí expresadas en el capítulo 9 habla de semanas proféticas. Una semana profética equivale a 7 años, proféticamente hablando, insisto. Y esta semana de la tribulación, es la semana 70 porque por todo se suman 70 semanas desde que Israel regresa a tierra prometida después de estar en Babilonia por 70 años y construyen el templo y también la ciudad o las paredes de la ciudad. Entonces, dice que desde ahí hasta, ¿sí?, hasta que nuevamente se manifieste el Señor,
después de obviamente nacer y todo eso y ser crucificado. Pero hasta que regrese el Señor son 70 semanas. Y esta última, ¿sí? Esto es de la tribulación, sería la semana 70. Muy bien, que repito, proféticamente son 7 años. Entonces, ¿cómo es que comienza esta semana profética? ¿Alguien tiene Daniel 9:27, por favor? Pastor, Dale, hermano. y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ahí está la semana 70, ¿verdad? Puedes leer, hermano, también los versículos 25 y 26, que son, ¿no? Los versículos previos. Sí. Sabe Simplemente, pues, sí, perdón, simplemente para que se entiendan que sí, por todos son 70 semanas y que se expresa ahí. Dale, hermano. sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gracias. Y después ya en el versículo 27, la explicación de la semana 70, ¿correcto? Entonces, esta es la semana 70. ¿Qué pasa? Bueno, después de este evento de Gog y Magog, el anticristo se mete a los judíos, esto es a Israel, en el bolsillo, como decimos nosotros, ¿no? De una manera popular o criolla. Pero no solo se mete a los israelitas en el bolsillo, sino al mundo entero. Por ello es que en esta semana 70, que está dividida en dos periodos, 3 años y medio acá, ¿sí? Que sería el reinado mundial del anticristo, pero con una paz deceptiva. El mundo pide y hasta exige paz hoy en día. Y obviamente nosotros también quisiéramos que este mundo sea un mundo pacífico. Pero entienda usted que la paz siguiente que experimente el mundo entero no va a ser por obra de quizás diferentes líderes políticos, sino por obra del anticristo, al punto que no va a existir momentos pacíficos como esos en toda la historia de la creación. Obviamente está aparte pues de Adán y Eva en el huerto del Edén. O sea, no van a existir. Esta paz va a ser muy engañosa, muy mentirosa, repito, al punto que no solo Israel va a estar engañado, también van a estar engañados, ¿sí? El mundo entero. Y hasta posiblemente, si hubiere creyentes en este tiempo, vamos a hablar de ello, posiblemente también sean engañados, ¿sí? Y la Biblia habla de ello. Entonces, eso es lo que ocurre en los 3 años y medio primeros de la semana 70. Luego vienen los 3 años y medio segundos, que ya estamos hablando aquí de una gran tribulación, la cual nunca hubo algo similar. Alguien con Daniel, capítulo 12, versículo 1 por favor. Y con esto se comienza el pacto quebrantado. Repito, primero fue el pacto confirmado, que básicamente todo era maravilla, todo era paz, todo era tranquilidad. Existía lo que el mundo está buscando hoy en día, paz mundial y a la vez también que se acepte, ¿verdad? Que se reconozca a todo el mundo y todo tipo de pensamiento.
Va a llegar ese momento, ¿sí? Va a llegar. Todos los grupos hoy en día exigen ser aceptados, exigen ser respetados y exigen también derechos. ¿Cómo lo va a hacer el anticristo? No lo sé, pero lo va a lograr en ese entonces. ¿Sí? Va a ser increíble, pero también engañoso. Alguien con Daniel 12:1, por favor. Cualquiera. Mientras más rápido, más avanzamos. Pastor, Y yo, hermano, Por favor. en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ujú. Y viene este tiempo y el pueblo de Israel, o sea, en este tiempo sí viene el pacto quebrantado. Aquí se para la adoración a todo, a cualquier Dios se detiene. ¿Sí? A los judíos sobre todo, la adoración a su Dios, el Dios, ¿no? Jehová para ellos, se detiene. Si hay templo, y va a haber, sin duda, también las ceremonias, las fiestas, todo se va a detener. ¿Ve? Los sacrificios se va a detener. Entonces, es allí cuando Israel no necesariamente ya como nación, pero sí muchos van a reaccionar y van a decir, oye, este es de quien la Biblia tanto nos estuvo hablando y que nosotros no hicimos caso. En realidad, este no es el Cristo ya vino, este es el anticristo. Y es allí cuando muchos se convertirán al Señor. Ustedes han escuchado acá y si presta atención a esto, los 144,000 sellados. Bueno, ellos salen de todo esto, ¿sí? De todo este periodo. ¿Quiénes son ellos? Son israelitas, o sea, personas de la nación de Israel. No son los testigos de Jehová, por si acaso, ¿sí? Los testigos de Jehová, ellos proclaman que ellos son los 144. No, no. En el libro de Apocalipsis se habla, ¿no? Que son de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Y uno diría, o sea, que nadie más se puede arrepentir, que si hay un hito más, aunque sea, no lo aceptaría el Señor. No, no, no se trata de que acepte o no acepte el Señor, sino que recuerde, el Señor ya sabe todo. No es que el Señor ha dicho tanto nada más, no, sino que ya lo sabe todo. Y por último, si el Señor determinase tanto nada más, ciertamente Él es muy, muy soberano para decidir lo que Él quiere hacer. Y aquí es donde comienza la ira del anticristo. Acá, repito, esto es engañoso y acá sí saca las garras. ¿Sí? Estos son la segunda mitad de la semana 70, conocida como la gran tribulación. Algunos le llaman a este periodo también como tribulación, porque es engañoso, simplemente, ¿no? Es una tribulación, pero engañosa. Y aquí sí es la gran tribulación, o sea, es como se menciona acá, el anticristo mostrando su ira. ¿Su ira contra quién? Primero, contra Dios y segundo, contra su pueblo. Les da duro y no solo contra su pueblo, sino que, y esto de aquí como que me come a mí el querer decir que las iglesias o creyentes van a estar ahí, pero no lo sé, no lo sabemos. Si es que iglesias van a estar ahí, si es que creyentes van a estar ahí, entonces también les va a dar duro, o sea, va a perseguirlos. Porque recuerden, en este tiempo, si hay alguien que eh, tiene que ser adorado, ese alguien aquí sobre la tierra, el anticristo va a querer que sea él mismo. ¿Sí? Y sus secuaces, pues, ¿no? Y por ende va a seguir a todos. A ver, aquí en las notas, en el punto 3, dice la posición de las frases, la marca de la bestia, aquí está la marca de la bestia, ¿sí? Aquí están las citas también. Las dos bestias, ¿sí? Y dos testigos, no indica que ellas se sigan una
después de no se piense que primero tiene que ir la marca y la bestia, después las dos bestias, después los dos testigos. Y esto es muy interesante, dicho sea de paso, sí, los dos testigos. Les voy a hablar un poquito de ello. Entonces dice, viene la marca y la bestia, dos bestias y los dos testigos. No indica que ellas se sigan una a la otra necesariamente en orden cronológico, sino que estos tres eventos son efectivos durante todo el tiempo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Si pudiésemos leer, aunque el tiempo no nos va a dar, no tenemos mucho tiempo, pero algunos, o sea, algunos, a ver, no sé si usted ha hablado de los dos testigos, que se les da muerte en la plaza, ¿no? Y están ahí tirados, ¿no? Tres días, algo así, el tercer día se levantan. Y bueno, por la muerte de ellos, dice que todos se dan regalos, entonces estaban felices de que haya muerto, ¿no? Pero después se levantan y siguen así, y siguen profetizando, ¿no? Algunos piensan que lo de los dos testigos son Moisés, uno de ellos, y otros piensan que, se me fue de la mente, alguien que me ayude aquí, eh, Moisés, y también se piensa Daniel, me parece. Ya no estoy. ¿Alguien? ¿Elías no es pastor? Elías, gracias. Elías, Elías, ¿cierto? cierto, cierto. Elías, muchísimas gracias. Cierto, Moisés y también Elías, Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. ¿Ve? Eh, Sin embargo, y este estudio es muy provocador, sí, e intenso también por las figuras que se usan. Se piensa, bueno, otros también hablan de Moisés, ¿no? Del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista también, perdón, Moisés del Antiguo Testamento, Juan el Bautista del Nuevo Testamento, en fin, hay muchas posiciones, pero hay una que generalmente uno no Pastor, espera. Sí, adelante. he escuchado también mencionar a Enoch, También, ciertamente, porque no, que eh, no conoció la muerte, ¿no? correcto. Ujú. Ujú. Ciertamente, también. Enoc y Elías, ¿no? Porque no Claro, han sido muertos. ajá. Ajá. Así que sí, hay muchas posiciones, pero una que me llamó muchísimo la atención es que se refiere, y todo es figurado, no todo, muchísimo es figurado, ¿no? En el libro de Apocalipsis, entiéndase, pero muchos piensan que quizás se refiere a la iglesia y el Espíritu Santo. O sea, no que mueran físicamente, ¿no? Pero que por alguna razón se les detiene su labor. Sin embargo, concluir eso también llevaría a la conclusión de que, entonces el rapto, porque ayer hablamos del rapto, ¿no? El rapto no es acá al comienzo de la semana 70, eh, tampoco necesariamente a la mitad, sino quizás después. Una vez más, no se sabe cuándo el rapto, yo no lo entiendo. Sí, vamos también a hablar un poquito de ello. Creo que lo que dice Jesús es más que suficiente. Nadie sabe. Pero nosotros sabemos más que Jesús, ¿no? Porque si tiene que ser, o sea, si Jesús habla y dice nadie sabe, o sea, ¿para qué nosotros tener que estar metiéndonos en todo ello? Así que sí, entonces todo esto viene aquí, va a ser un momento difícil. Que si las iglesias no están, amén. Pero que si las iglesias están, amén también, hermano. ¿Vale? Usted quizás ya estará pensando, ojalá que yo me muera antes. Va a ser van a ser momentos muy difíciles, sí, muy, muy, muy. Nunca hubo, dice, momentos como estos en la historia de la humanidad. La frase quinto sello, ¿sí? Que está por acá, a ver, perdón, un ratito, aquí, ¿sí? La frase quinto sello, ¿eh? Dice, está ubicada sobre la descripción de la gran tribulación, o sea, sobre esto, porque lo que ocurre acá, ¿sí? Dice, es la visión de las almas de los mártires en el cielo, ¿sí?
Esta visión es de lo que se ve en el cielo, no necesariamente acá, obviamente, porque ya habían fallecido. Dice, mártires en el cielo, quienes probablemente fueron asesinados por el testimonio que ofrecieron durante dicho periodo. ¿Ok? Entonces, esto es como que un paréntesis a toda esta maldad. Sin embargo, los que se ven acá en la visión, esto es, posiblemente sean los que salgan de por acá, pero tampoco se puede ubicar el momento exacto en que eso ocurre, ¿no? Apocalipsis, recuerde, no es cronológico, o sea, no está un evento, ¿no? Después de otro en una manera cronológica. No lo es, simplemente pone esto acá, y uno tiene que tratar de entenderlo y posiblemente nos equivoquemos o nos podemos equivocar muchísimo, muchísimo acá. Eso. También el séptimo sello, por acá lo tenemos, ¿no? Aquí están los sellos, ¿no? Thank you. Pastor. Adelante, hermana. Pastor, yo hace poco me había topado con un video en redes que decía, no recuerdo mucho en qué libro está, pero decía, hay de las mujeres que estén embarazadas o que tengan niños pequeños. Y creo Ajá. que fueron las palabras de Jesús. ¿Habla de este momento? Podría ser, sí, podría ser, pero insisto, o sea, muchos ponen el rapto al comienzo y versículos como los que mencionas como que ya no tendrían sentido, o sea, ¿por qué tendrían que correrse si van a hacer ¿no? el rapto? Eh, Quizás y por eso, o sea, sí, en realidad parece que va a ser en este periodo, pero insisto, es difícil ubicar el rapto, ¿sí? Y no hay necesidad de que nosotros lo hagamos, pero sí podría ser eso, hermana. Ujú. Muy bien. Y es acá también, claro, donde nosotros entendemos el 666, ¿no? El anticristo. Bueno, en realidad viene desde acá, pero acá ya se le exige a la gente tener también. Acá el 666 está escondido en algún lugar, ¿no? Y acá ya a la gente se le exige que lo tenga o en la mano o en la frente. Y claro, usted diría, no, pues si yo veo el 666 lo reconocería rapidito, ¿no? Sí, pero nosotros estamos pensando de acuerdo a nuestra propia cultura, ¿no? Nuestra propia sociedad. En español, en nuestro lenguaje, 600 el número 666, no es 666. En español, claro, el 666 es 6, 6, 6, ¿correcto? Pero por ejemplo, en romanos, no en romanos, eh, en números romanos, nosotros llamamos, ¿no? Sería latín. En números romanos, el 6 es, ¿correcto? A ver, el 5 y un palito, ¿correcto? ¿Estamos bien? Sí. Pero 666 no es una B chica y un palito, otra B chica y un palito, otra B chica y un palito. No, no es eso. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que tampoco sería el equivalente a lo que nosotros usamos, ¿no? O sea, la repetición de un mismo número. O sea, parecen en hebreo, parecería garabatos. En griego también, parecería hasta quizás garabatos. Así que no sería tan fácil. Claro, nosotros una vez más pensamos, no, si va a ser yo ni bien lo veo a ese hombre y no, sí, ya sé que es el anticristo. Sí, pues no va a ser fácil, ¿no? Por eso es que dice la Biblia, hasta los creyentes van a ser engañados, ¿no? O los hijos de Dios van a ser engañados. Así que no asumamos muchas, y ahora sobre todo con personas que usan tatuajes, ¿no? Por todos lados, y sin reconocer el 666 en otro idioma, quizás usted pueda hasta ser una persona cercana a alguien y ni cuenta se da que es el 666, no el 666, equivalente para nosotros. Y me dejo entender con esto. ¿Alguno de ustedes o algo?
Este tiempo, incluido acá ya viene la ira de Dios, ¿no? Si usted saca cuentas, ¿no? Y esto según Daniel 12:11, 1290 días, ¿cuántos años sería? ¿Alguno de ustedes? Haga números o saque la calculadora. 1290 días, ¿cuánto es? En años. Alguien dijo yo. 3 años y medio, pastor, más o menos. 3 años y medio, ciertamente. Y aquí están, ¿no? Los 3 años y medio. O sea, todo este periodo que está oscuro, ¿no? Es la ira del anticristo. Repito, no está a escala todo. O sea, no se piense, si esto tomó 3 años y medio, este parece que sería la mitad, entonces sería, qué sé yo, año y algo, 9 meses. No, no, no. Es básicamente dentro o al final de todo esto, ¿no? Eh, Dice acá también la posición de las frases 6 copas y sexto sello. Aquí están las 7 copas y acá el sexto sello. Y la séptima trompeta, está acá, indica que cada una de ellas es una descripción diferente del mismo periodo de tiempo conocido como el de la ira de Dios. Aquí está. ¿Sí? Nuevamente, no cometer el error de pensar que esto aquí debe haber tomado un buen tiempo. No, no, está dentro de los 3 años y medio de la ira del anticristo, pero al final Dios manifiesta su ira y en qué manera. ¿Sí? Y luego tenemos acá, Jesús finalmente viene con sus santos. ¿Sí? Jesús viene con sus santos. Vamos a hablar de esto un ratito. Permítame retornar. No sé cómo agregar otra imagen acá, pero a ver, lo que sé hacer es esto y eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? A ver, eh, si es que no me equivoco, está acá. A ver, el tribunal de Cristo va a ocurrir. ¿Sí? Esto es después que Cristo venga por los suyos, ¿no? En el rapto, que aquí, cierto, en esta imagen se pone el rapto a inicio de la semana 70. ¿No se da usted cuenta acá? Nosotros estamos basando nuestro pensamiento en lo que Jesús dice y lo vamos a ver también un poco más adelante. O sea, nadie sabe. No, no tenemos nosotros que poner fechas, ¿sí? Y puede estudiar, hay tres posiciones o cuatro. Algunos dicen al inicio, otros a la mitad de la tribulación y otros al final. Y otros que simplemente no es suficiente lo que dice Jesús, sí, nadie sabe. Sin embargo, cuando Jesús venga y se reúna con su pueblo en las nubes, ¿no? Porque eso es lo que leímos ayer en 1 Tesalonicenses, en las nubes, después de ello va a haber el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? Jesús con los creyentes, ¿sí? Cada uno va a pasar para ser recompensado o simplemente a las justas fuiste salvo, ¿sí? Y luego las bodas del Cordero. Voy a regresar a la otra imagen nuevamente. No, 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 ahí nomás. Eh, entonces algunos dicen, no, tiene que ser todo, el rapto tiene que ser al comienzo. O sea, más es un aspecto lógico lo que veo detrás de esta posición. Porque dicen, para que se haga el tribunal de Cristo va a tomar tiempo. Y las bodas del Cordero también va a tomar mucho. Sí, sí, pero el tiempo, entiéndase, es un concepto distinto en las alturas, ¿no? En los cielos. Es un tiempo distinto al que tenemos acá. O sea, para nosotros sí tomaría mucho tiempo, ¿eh? Pero estamos hablando de Dios en Cristo Jesús. Y no estoy diciendo que también va a ser, no, no lo sabemos, pero lo cierto es que no importa en qué momento sea el rapto, esto es manejable para Dios. Si me dejo entender, o sea, esto es manejable para Dios. Entonces,
Jesús viene con poder, ¿sí? La batalla de Armagedón. Eh, y después acá también. mm, a ver, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que a ver, aquí el norte de Palestina. ¿Ve? Es cierto, se piensa y quizás tendríamos que hacer una mejor investigación sobre esto, pero Armagedón se dice que es por acá. Mire usted, aquí está el mar de Galilea, ¿ve? La parte ya norte de Israel. Y se piensa que Armagedón está por acá, Megiddo. Es más, Megiddo viene también de Armagedón, ¿sí? En el valle de Jezreel, que parece que allí es que cuando el Señor venga. Eh, Sin embargo, también, nuevamente, sí, ¿en dónde fue esto? También habla la Biblia del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está ahí nada más, cerca a Jerusalén. No, sí, sí, ahí nada más, ¿no? Así que es un poco complejo todo esto. Sin embargo, Jesús, cierto, sí va a venir. Ahora sí, permítame retornar a esta otra imagen o a la gráfica en la que estábamos para ubicarnos un poquito también mejor en cuanto a pasajes bíblicos. Si alguien, por favor, pudiese leer capítulo número 19 de Apocalipsis, versículos del 11 hasta el 21. O sea, Jesús viene, le dije, Jesús viene, recuerde, aquí es la gran tribulación, ¿sí? Alguien que por favor ya vaya buscándolo y ni bien diga, hermanos, ¿quién? Usted comienza a leer Apocalipsis 19 del 11 hasta el 21 o hasta donde le digo, hasta ahí nada más. Entonces, Jesús viene ya y aquí sí pisa tierra, ¿no? Hemos visto también en Hechos que posiblemente sea en el Monte de los Olivos, ¿no? Por lo que Jesús menciona o por lo que los ángeles mencionaron. En fin, no importa, pero cuando Jesús venga, va a ocurrir lo que dice Apocalipsis 19 del 11 hasta el 21. Alguien, por favor. Hermano, Ya, hermano Percy, dele, por favor. del 11 al 21. Capítulo 19, versículos del 11 hasta el 21. Bueno, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de fierro, de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gracias, hermano. Entiéndase que para esta batalla el rapto ya ocurrió. ¿En qué momento? No lo sabemos. A ver, aquí dice algo interesante. Cuando se habla sobre todo del juicio de las naciones acá, ¿sí? Dice, el juicio de las naciones no es un juicio de los gobiernos, a veces se piensa, ¿no? Pero sale Dina primerita. No, 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 no. Es decir, si no es un juicio de individuos, o sea, es etnos, ¿no? De diferentes razas, por cierto, quienes han sobrevivido el tiempo de la gran tribulación, la ira de Dios y la batalla de Armagedón. Aquellos representados como ovejas entrarán entonces al reino milenial de Cristo en sus cuerpos mortales. Entonces recuerde aquí, sí, viene esta batalla, muere muchísima gente, quizás hasta todos, no lo sé, parece que todos en realidad, sí. Eh, y también algo que se dice allí es que la bestia y el falso profeta fueron arrojados o lanzados vivos, ¿no? Al infierno. De ellos, ¡pum! Y quizás el resto también. ¿Sí? En el capítulo 20, versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué razón? Porque en este juicio de las naciones, los creyentes, o sea, los creyentes que no fueron arrebatados, sino que todavía permanecieron, quizás se convirtieron después del arrebatamiento. No es que quizás tendrían que haberse repetido después del arrebatamiento, ¿sí? Y que estaban con vida, entran con sus cuerpos físicos a lo que nosotros llamamos el reino milenial, o sea, el reinado mundial de Cristo, ¿sí? Donde aquí sí hay paz divina. Recuerden, Satanás es un imitador de Dios. Por lo tanto, sabiendo que Jesús iba a ofrecer paz, ¿qué es lo que él hace? También acá ofreció paz, ¿sí? Y aquí es el reino milenial. O sea, Jesús reinando en Jerusalén, en el templo, reinando todo el mundo por 1000 años. Y aquí hay muchísimas profecías, ¿no? Donde el niño vive 100 años, ¿no? Donde también la creación llega a ser lo que debió ser, ¿no? Antes del pecado de Adán y Eva. Lo mismo también el niño jugaría con la serpiente, o con el león, el cordero con el león. O sea, una paz ciertamente divina. ¿Sí? Sin embargo, recuerde que personas con cuerpo físico entraron acá, y esas personas obviamente van a tener tiempo para aceptar al Señor, pero muchas de ellas que nacen en todo esto, muchos que nacen en este tiempo, ¿sí? De sus padres, obviamente, con cuerpos físicos, repito, mm, muchos de ellos no van a creer, ¿sí? Al punto que cuando terminen los 1000 años, ¿sí? Viene nuevamente la batalla de Gog y Magog, Apocalipsis capítulo 20. Y cierto, ahí sí ya a todo el mundo se le mete al infierno, y aquí viene lo que se llama el gran juicio, ¿no? El juicio del gran trono blanco. Aquí los que resucitan para este juicio son los no creyentes, y son resucitados para ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Aquí viene algo que quería mencionar desde hace rato. Número 7. ¿Sí? No se ha realizado ningún esfuerzo por sugerir el tiempo del rapto de los santos en razón a las declaraciones de Jesús en Mateo capítulo 24,
déjeme llegar allí rapidito para decir qué es lo que este versículo lee, 24:36, donde dice, pero el día, porque le preguntaban, ¿no? A Jesús, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Honestamente, hermano, en lo personal, para mí eso es más que suficiente como para decir cuándo ocurre el rapto, al comienzo de la, perdón, acá, al comienzo de la semana 70, a la mitad o al final. No lo sabemos. Y no lo sabemos. Y no hay necesidad de saber suficiente con lo que el Señor nos dice. Lo que sí sabemos es lo que está escrito, ¿sí? Lo que se nos dice, lo que se nos cuenta. Ahora, la frase día del Señor, que sería esta aquí al comienzo, no solo se limita a un periodo de 24 horas, sino que este puede indicar un periodo de tiempo indefinido. Este es usualmente un tiempo de juicio de Dios sobre la humanidad. Todo esto es el día del Señor. Y aquí, después de que los incrédulos finalmente fueron arrojados al infierno con Satanás mismo, sí, ahí sí Satanás se le envía al infierno. Recuerde que acá al anticristo, está bien, y al falso profeta se le envía al infierno, ¿sí? No a las personas eh, que aquí mueren. ¿Estamos bien? Sí, sí, ¿verdad? No, 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 aquí. Ah, ya me estoy confundiendo. Sí, acá. No a las personas que mueren, sino las personas que mueren son enterradas, ¿no? O comidas por los pájaros, como dice. Pero acá sí resucitan todos los no creyentes. O sea, hay dos resurrecciones, ¿sí? Una, la que ocurre, es la resurrección de los creyentes, esa es la primera resurrección. Y bienaventurado, ¿no? El que toma parte en la primera resurrección, la segunda no le afectará. Y los otros serían los que toman parte en la segunda resurrección. Los que toman parte en esta segunda resurrección son los no creyentes, simplemente para que delante del trono de Dios les pueda hacer comprender que tuvieron oportunidades en vida de haber aceptado a Jesús como su Salvador, pero no lo hicieron y por ende ellos van al infierno. Con esto, sí, se destruye la tierra y los cielos y se crea un cielo nuevo y una tierra nueva y comienza ese periodo que nosotros conocemos como la eternidad. eh, por siempre. ¿Alguna pregunta, hermanos? Eso es todo. Y con eso terminamos la línea del tiempo de bíblico, perdón. Hermana Melinda, adelante. ¿Puedo cerrar esto o...? No, o sea que el reinado mundial de los 1000 años es sobre la tierra actual, la que conocemos nosotros. Correcto, correcto. Sin embargo, con ello, no, Dios a través de Jesús nos va a demostrar cuánto hemos perdido nosotros por el pecado. Porque va a producir todo bien, ¿no? Va a ser increíble. ¿No? Y en el cielo nuevo y tierra nueva vamos a vivir en la tierra. En el cielo nuevo y tierra nueva, sería en la tierra nueva, pero no sabemos cómo va a ser exactamente. No, no pensemos que va a ser igualita a esta. No lo Pensé que sé. íbamos a pasar la eternidad en el cielo. Eh, pues no, no, sí, Pensé es que, el cielo, pero no sé si ahí es todo, o sea, el cielo nuevo y tierra nueva, no lo sé, no, no, es por difícil. eso yo pensaba que la tierra nueva era durante los 1000 años del reinado No, de no, Cristo. no, 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 es después. Sí, es después. Los 1000 años, el reino milenial de Cristo es en esta tierra. Hoy es en esta tierra que nos va a demostrar, oye, mire lo que perdieron ustedes siglos sobre siglos eh, por no confiar en mí.
y a Jerusalén sobre todo. Ajá. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Pastor, al decir miren lo que perdieron, es igual que decir miren no son salvos, no están en la salvación. No necesariamente, porque, o sea, entiéndase que de hoy por hoy hay tanta hambruna, tantos desiertos, tanto escasez, ¿no? Allí va a haber abundancia. Hoy en día hay tanta maldad, ¿no? Tanta ferocidad, ¿no? O sea, ustedes no van a querer enfrentarse a un león, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Mucho menos a un ratón, en muchos casos. No, en ese entonces el cordero va a estar junto al león, ¿no? Y no va a pasar porque va a haber paz, ¿sí? Por eso es que yo honestamente no tendría problemas en decir o en que los dinosaurios hayan convivido, no necesariamente convivido en el sentido en el mismo lugar, pero sí en el mismo tiempo con los hombres, si es que había paz, ¿no? O con Adán y Eva, no lo sé. Eh, Porque todo es un asunto de si la existencia está gobernada por la paz de Dios. Si no está gobernada por la paz de Dios, se nos sale el indio, a los animales también. Ujú. Así que no tiene que ver con la abundancia física o terrenal de esta creación. ¿Alguien más? Pastor, una Ujú. pregunta. Sí, hermano. En el juicio de los creyentes, Dios va a dar recompensas según nuestras obras, dice, ¿no? Mm, De obediencia, hay que tener cuidado. Ujú. Sí. ah, pero en el juicio del trono blanco también para los incrédulos va a haber esos niveles, o todos van a ir, todos al fuego eterno. Todos al infierno, o sea, todos van al infierno, pero sí parece que hay niveles de severidad también, ¿no? Así que también es en base a, no sé, la maldad que han derrochado, no sé exactamente, pero da la impresión de que sí. ¿Alguien más, hermano? Ha sido un gusto el poder compartir con ustedes estos momentos. Espero que este estudio haya sido de bendición, para todos ustedes. Muchas veces no nos damos cuenta, oye, cuánto tiempo perdemos en otras cosas que pensamos son muy importantes y no nos damos cuenta que si hay algo que nosotros necesitamos es más y más de Jesús. Eh, Curioso porque nosotros, como nos afanamos, por ejemplo, por vivir más y nos esforzamos y no, hasta, y nos dedicamos muchísimo a tratar de cómo vivir más y más. Con Jesús no va a ser un problema, ¿sí? Así que no es un tema solo de qué comes, que es importante que comemos, no es un tema simplemente de qué haces y es importante qué hacemos. Más que nada, hermanos, es un asunto de la presencia o la ausencia de Jesús. 100 años va a ser nada para la eternidad. Ujú. ¿Alguien más? Un gusto, hermanos, nuevamente, que Dios los bendiga. Dejemos que el Señor nos guíe. Quizás en algún momento podamos también tener algún estudio virtual, desde donde estemos, donde el Señor nos permite estar y que así podamos también disfrutar más y más del conocimiento de Dios. ¿Ok? ¿Alguna petición, hermanos?